Muy bien, grabando. Regresamos a hablar de filosofía. ¿Cómo estás, Ale? Bien, pues aquí, aquí ando, sigo vivo, seguimos vivos los dos y como ¿Cómo, diría Descartes, pensamos y luego existimos. cómo te la pasaste? Bueno, pues ahora sí, porque no puedes salir. Pero ¿cómo te la pasaste en tu semana, en tu quincena de cumpleaños? Bien, pues vino la familia, bueno, mi abuelita y mi prima, ellos son la familia que viene ¿Está bien? y, y pues hicimos, ¿qué hicimos? Creo que hicimos carne asada. Ah, ¿está bien? Sí, como buenos regios, hicimos carne asada por cumpleaños. Si no Y hago algo yo a la quincena, me da ansias, me da comezón. sí, pues ya es parte de toda nuestra cultura, entonces, pues es como para cumplir y pues también está rico, está rico comer carne asada, entonces, pues ahí anduvimos en mi cumpleaños y me regalaron unos tenis, Ah, qué padre. sí, unos tenis para hacer ejercicio y también una crema para afeitar, para después de afeitar. Las que duelen, Sí, las que las que arden. arden. Y, y mi abuelita me dio dinero. Ah, qué padre. Entonces me Qué fui, padre. Es que genial con esos por esos abuelitos que ya te dan el billetito en lugar de darte los calzones o los sí, calcetines o la camiseta. sí es mejor porque ya tú decides en qué lo gastas, qué te puedes comprar y así. O lo ahorras, lo guardas para después. Exacto. Oye, pues nos toca hablar de Heidegger. Leímos Ser y Tiempo. ¿Qué te Así pareció el es. libro? ¿Qué te pareció la redacción y el tema de Heidegger? Pues mira, se me hizo mucho, bueno, no demasiado, pero sí se me hizo hasta cierto punto más fácil que ¿Kant? Hegel, que fue el último que Ah, ok. hablamos. Y sí, también que Kant. O sea, probablemente los pondría como al nivel, nada más que Kant sí tiene un poco más de dificultad por el lenguaje que usa, pero Heidegger pues ya es un poco más contemporáneo, ya usa un lenguaje pues que no está tan complicado, pero pues sí el problema en sí es tratar el tema del ser. Aparte la redacción. O sea, todavía Sí, estamos con bueno, estás con un autor que está también dándole muchas vueltas para decir algo muy sencillo, sí, es muy lo que te simple. mencionaba la vez pasada, o sea, como que dice mucho para decir algo que se puede reducir. Se puede hacer una línea o dos. De hecho, ese texto podría Sí, fácilmente, ese librote de 450 páginas que leí, puede ser un texto de 50 páginas, sin sí, problema. sí, sí, o Este, sea, sí se puede reducir bastante, pero como quiera, hasta cierto punto comprendo porque es el tema del ser y luego aparte el tiempo que no trata así demasiado. Siento que toca más el tema del ser que el tiempo, pero no, es el ser en el tiempo. exacto. Hay otro texto y es más chico y es más sencillo y es más revelador. Tiempo y el ser. Ese es mucho más recomendable y es ya un Heidegger maduro. Este es el Heidegger que está saliendo de la universidad, este es el Heidegger que hace sus tesis, que quiere probarle a todo el mundo, más que nada a sus maestros, que pues, es muy, que es capaz Sí, de hacer un texto complicado, complejo, las dos cosas al mismo tiempo. El otro texto es un texto para sí mismo, un texto que también bueno, aquí no vamos a hablar de otros textos de Heidegger, pero pues en otros textos pues ya hasta se disfruta, ya hasta dices, por esta razón me gusta la filosofía, porque aparte de que está bien escrito, te abre muchas posibilidades en la mente. sí. Pero ya después, en algún futuro hablaremos de los otros textos. Este es el texto base, este es el texto
estresante. Este es el texto que Sí, pues lamentablemente hay que es, darle la vuelta, hay que superarlo para poder entrar en los otros textos. Y pues también entramos al siglo XX. Habíamos dejado a Hegel a inicios del siglo XIX. No vimos a Nietzsche, pero pues hay una tendencia a hacer una crítica a la modernidad. sí, Este, donde ya los aspectos de los valores, los aspectos de la ciencia, los aspectos de la política, todo, todo, todo que había nacido en la modernidad con la ilustración, empieza ya a caer, empieza ya a desfragmentarse, empieza ya a considerarse que son inicios que ya no se pueden seguir, porque no están dando el sí, porvenir que se espera. Eh, ¿Por qué? Más que nada porque pues, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron devastadoras para el mundo y la mentalidad claro, que llevó a la posibilidad de estas dos guerras, no es que ellos la hayan creado, pero de ahí de la filosofía alemana y de la filosofía kantiana y hegeliana, pues de ahí tomaron, agarraron ideas. Obviamente porque son, cada quien agarra sus lecturas, no quiere decir que ellos hayan ideado. Inclusive hay mucho polémica porque Heidegger perteneció al partido nazi, no sé. Pero bueno, vamos a ver la biografía de Heidegger. ¿Qué tienes de sí. Heidegger? ¿Cuándo nació? Mm, nació el 26 de septiembre de 1889 en Meßkirch, Alemania. Cuando todavía era el imperio. Sí, todavía era el imperio, ¿cómo se llama? ¿Alemán? Sí, germánico, algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, bueno, pues él es considerado uno de los filósofos más importantes del siglo XX, claro, claro está, en sus textos. Fue criado en un ambiente católico y por ello iba a algunos pequeños seminarios. Y en esos pequeños seminarios pues no sé si era precisamente de la iglesia o como de una escuela, ya sea, pues sí, o sea, religiosa. En esos seminarios tuvo a un maestro que también era el director y le obsequió una tesis a Ajá. Heidegger. Y esta tesis se llamaba sobre la múltiple significación del ente en Aristóteles. Entonces, pues desde adolescente, digamos, Heidegger entra a todo este tema del ser y del ente con Aristóteles y el mismo Heidegger afirmó que estos serían sus primeros acercamientos hacia la filosofía griega. Entre ¿Qué más? 1911 y 1912 se inscribe como profesor de matemáticas, física y química, mientras prosigue sus estudios de filosofía. ¿Qué En, más? mil... ¿Mande? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En 1913 escribe su tesis que tituló Doctrina del juicio en el silogismo y esta tesis la hizo bajo la dirección de su maestro Arthur Schneider. En 1919, Heidegger comienza a trabajar con su profesor más conocido, que es Edmund Husserl. No, José, no lo vimos, pero la fenomenología. Ahorita la criticamos. Gadamer también está ahí. Sí, y pues Husserl perdón, Heidegger se retira de la tutela, por así decirlo, de Husserl, porque cree que sus trabajos ya son obsoletos para ese momento. En 1923 es nombrado profesor de la Universidad de Marburgo. Su estancia ahí en Marburgo es muy importante, pues ahí es donde comienza a desarrollar su nueva problemática acerca de la pregunta por el sentido del ser, de la cual ya vamos a hablar en un momento. Y esta problemática
sobre la pregunta por el sentido del ser, la hace a partir de Aristóteles. En 1926, Heidegger mostró a Husserl su manuscrito de Ser y Tiempo y en 1927 lo publica. A sus... ¿Qué? ¿Qué edad tenía? Nació en el 89, tenía 40, ¿sí? 40, casi 40 años, 38 creo. Sí, estaba todavía en la juventud. O sea, un filósofo, hay que tener siempre en cuenta que pues, la filosofía, el desarrollo, no es algo que se da saliendo de la carrera Sí, o sacando un libro o dos. Es mejor el pensamiento ya templado y que ya fermentado. Entonces, si quieres agarrar un filósofo por ejemplo, estamos agarrando esta obra que es de su juventud, entonces, por lo tanto, tiene sus problemáticas, entre ellas la redacción. sí, Entonces, agárrate ya al Heidegger de los 50 para adelante, o mediados de los 50, los 60, ya son obras donde ya se nota, ya es muy amigable con el lector, amigable con el filósofo en general, o la sí, persona que lo lea. Este, y ahí también con otros filósofos. eh, Porque aquí, pues, en Serie y Tiempo, sí trata de destrozar a Descartes, trata de destrozar a Kant y también a su maestro, a Husserl. claro. eh, y ya es más tranquilo. Uno, también uno cuando crece ya no estás enojado con lo que aprendiste con tus padres, estás ya más, ya estás, ya conciliaste con tus padres más que nada. Sí. Bueno, ¿Qué más de su vida? después de publicarlo, en el 27, bueno, durante el régimen nazi, Heidegger es nombrado como rector de la Universidad de Berlín. Ahí es cuando se une al partido. Y es que es Y medio famoso, le están dando un sí, buen trabajo, tiene muchos estudiantes ahí abajo de él, que o sea, también se van a hacer famosos entre ellos está Hannah Arendt. sí, Este, y y también. fíjate que ahí el chisme que yo sé es que es la esposa. La esposa sí era un poquito, sí le interesaba un poquito más esa cuestión. Heidegger es muy inocente en cuestión de política. Sí, También Kant lo fue. Hegel también. Eh, Entonces, sí fue una cuestión de que lo manipularon desde la casa para que, pues, aceptara el régimen. Claro, con la idea de que, a sabiendas que, pues, como son católicos de clase media alta, sí, académicos, ellos no tenían ni idea de lo que estaba por ocurrir, estaba a punto de pasar o de lo que estaba sucediendo tras bambalinas. Heidegger no perteneció al partido, pero no por otra razón más que ser miembro de una sociedad, pertenecer a un club. Que más que nada era eso, era un club social para la gente que no estaba interesada en la política. sí. ¿Qué más? Mm, Pues bueno, pasa lo mismo con el Ku Klux Klan en principios del siglo XX en Estados Unidos. O sea, inclusive Roosevelt fue el presidente de que le tocó combatir contra Hitler. sí, Perteneció al Ku Klux Klan. Actores, Marlon Brando, etcétera, pertenecían al Ku Klux Klan porque era como pertenecer al Club de Leones aquí en Monterrey. O sea, si Club de Leones después aparece que tenía, que robaba niños, etcétera, o que era pederastas, o algo así, pues, y que pertenece al Club de Leones, y imagínate, o sea, si se hace una casa de brujerías, sí, cuando pues, la gente, pues, nada más los que están en el grupo central, la élite, hacen esas cosas. ¿Qué más? sí.
Am, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Heidegger se retira. Bueno, no se retira, es retirado. O sea, lo, le Sí, dicen porque ya, es váyanse. que pues, es que estás en el partido, o sea, Sí, la, lo tuvieron que correr. claro. Y toda la vida estuvo con el miedo de que llegara perdón, la Gestapo, no, que llegara, llegaran por él y lo metieran a la cárcel por haber pertenecido al partido, siendo que él nunca tuvo que haya pruebas de que haya participado en algo más que alguna reunión, Claro. de un club, como repito, un club que para él era como un club social. Pero era una persona normal, no pertenecía al ejército ni nada por el estilo. Exacto. Y pues ya después de ser retirado de la enseñanza, da algunas conferencias y cursos privados y limitados. O sea, él sigue como enseñando, pero ya más reservado, o sea, con gente que Sí, sabe o que puede estar seguro que no va a decir, aquí está, atrápenlo. no, más que nada, pues es cuando le invitan ya a universidades, es cuando ya da cursos específicos, cuando da conferencias, una semana en conferencia en esta universidad y luego te vas a otra. Así, era más que nada, así como se hace todavía. Sí. Bueno, ya es en línea, pero antes así era, hasta hace un par de años. ¿Qué más? Bueno, y ya pues después de todo eso, Heidegger fallece el 26 de mayo de 1976 en, parece que es la misma ciudad, Meskirch. Sí, Metzgerch. Meskirch. Ahí es donde fallece. Creo que no se tiene su causa de muerte o sí. Ah, sí. Pues una enfermedad infecciosa. Sí, Eso, ya por eso la viene. edad. O Sí, sea, complicaciones de la edad más que nada. O sea, cualquier cosita a esa edad ya se puede complicar. Este, y fíjate, a mí siempre me causa ruido que le echen a Heidegger que perteneció al partido. Sí perteneció al partido, pero pues no, nomás no matar a nadie. claro, o sea, tampoco fue su intención. O sea, hasta cierto punto tampoco tenía elección. Pues sí tenía elección, pero la elección que tomó, no nada más hacía feliz a su esposa, sino que pues lo hacía adentrarse al club social, o sea, pertenecer a la gente famosa, a la gente de élite, a la gente, o sea, lo acercó más. Obviamente Sí, se acabó la guerra y se acabó todo eso, pero este, académicamente hablando, pues nada más fue conseguir un mejor puesto y obviamente lo perdió después. Pero filosóficamente hablando, no cambió nada. O sea, sus textos no tienen nada que ver con política. Sus textos es ontológicos más que nada y giran más hacia la poesía, hacia el arte que sobre la política sí, o lo racial. Eh, Hay otros autores que sí se les puede hacer queja. Por ejemplo, Foucault recientemente están revelando otra vez, ya sabíamos, las cuestiones de la pederastia sí, y que enfermaba gente. Él murió de SIDA y él enfermaba. Él sabiendo que tenía SIDA, como que ya tenía relaciones con gente. Y su homosexualidad en su época era parte de la polémica de su presencia. Él pues iba también a universidades y había pues los de la cultura alternativa, los de la cultura de la izquierda, pues lo apoyaban y los de la cultura conservadora, pues lo criticaban a Foucault. Y ahorita, pues está en revuelo otra vez Foucault por esta cuestión, pero pues ya sabíamos. claro. No es que estemos perdonando eso, sino que una cosa es la filosofía y otra cosa es su moral. Yo sí distingo, ¿eh? Yo en mi caso particular sí distingo. Eh, no perdono, no, pero sí entiendo. El punto es entender y el punto es comprender. Una cosa es el autor y otra cosa es la obra, porque la obra es universal, la obra es para todos. Claro. O sea,
todo romano, todo griego, todo medieval, todo filósofo, todo artista previo al siglo XX era racista, era Sí, machista, o sea, todos, misóginos, de todo, Miguel Ángel. Si eres conservador, no se diga Leonardo, su homosexualidad. Entonces, eh, 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 ¿qué le quita a la obra si Leonardo, qué le quita a la Mona Lisa si Leonardo era homosexual? ¿Qué le quita a la Capilla Sixtina si Miguel Ángel era misógino o tal vez pederasta? ¿Qué le quita a Platón, los diálogos de Platón, la República, si Platón era homosexual? ¿Qué le quita a Aristóteles la metafísica, la lógica, el organón, si, si tenía esclavos y tenía hijos con su esclava? Este, ¿Qué le quita? Nada. O sea, una cosa es la obra y otra claro, cosa es la persona. Las obras son universales y como tales, no, ya no le pertenecen al autor, le pertenecen a nosotros. Y censurarla, negarla, limitarla, quitarla, ese es el crimen. sí, Ellos ya cometieron el crimen, ya lo pagaron, ya lo vivieron, o si no lo pagaron, pues ya murió la gente el crimen a los que sufrieron su crimen, o sea, ya, eso ya pasó. claro, Eh, si es alguien contemporáneo, bueno, ya ese es otro tema. Pero la obra en sí, Beethoven, empecemos con Beethoven, o Mozart, bueno, Mozart, creo que ese ya es un tema de si te caía bien o te caía mal, pero sí hay muchas personas polémicas, artistas polémicos, pero claro. pues es como el chiste, es Bill Burr creo que se llama el comediante pelón, redneck, que se estaban quejando porque Charlton Heston hizo un comentario muy racista, o no creo que fue Clint Eastwood, y lo dice, sí, así habla la gente que nació en 1910. Pues sí, O sea, ya, claro que iba a decir esos comentarios machistas, racistas, etcétera. Bueno, ese es mi punto de vista también. Si no están de acuerdo, pues tampoco no pasa nada. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el maltrato animal, pero me interesa el arte de la tauromaquia, que es las ok, corridas de toro. sí, Me interesa entenderla y la reconozco como un arte, pero no quiere decir que esté a favor de lastimar a un animal o que vaya y pague para ver el espectáculo. Lo quiero entender. Pues nosotros como filósofos, ese es nuestro trabajo, entender. Queremos entender al asesino, queremos entender al ladrón, queremos entender todo, todo fenómeno social y humano, cultural. Sociólogo también lo hace. sí, Los policías del FBI que se dedican a buscar a estos asesinos en serie, los criticaban mucho porque buscaban entender y hacían estas entrevistas. De hecho, ahí está la serie de Criminal Minds. sí, Los criticaban porque pues, querían entender, querían conocer. Y el simple hecho de hablar con ellos, pues, ya están haciendo algo tabú, algo que no deberían hacer. Ya se estaban haciendo amigos del criminal, según ellos. O le estaban dando permiso. O sea, no es eso, es entender la obra, es entender el fenómeno, perdón, no la obra, el fenómeno en este caso. Y en sí, el otro caso, pues entender la obra. Y ya otra cosa es muy diferente, las circunstancias morales. Eso ya es otro elemento. ¿Por qué? Porque nosotros como filósofos entendemos la diferencia entre el ser, la esencia, los accidentes, la sustancia, lo que acontece, que es lo que vamos a hablar hoy, curiosamente. sí. Pues bueno, ¿qué quisieras comentar de Ser y Tiempo? Pues
Es un libro hasta cierto punto pesado. Bastante, pues. eh, sí, No, ya los últimos capítulos yo ya me dolía la cabeza. sí, como mencionábamos hace rato, pues, pues sí, o sea, dice mucho para algo con lo que se puede decir con poco. Y también a veces suele ser repetitivo Sí, bastante. y, y pues desde la introducción, al igual que Hegel y Kant, es, para empezar es necesaria la introducción y también desde el inicio es pesado. Entonces, Otro comentario que hay que hacer sobre, pues, es que también las redacciones europeas tienen una, o más bien las redacciones de los ensayos y las tesis y los trabajos y los textos, este, en la mitad del siglo, todavía en la segunda mitad del siglo pasado, en la mayoría de las universidades, tienen un estándar. O sea, inclusive te sí, dicen cómo escribir, cómo redactar, cómo se desarrolla o sea, todavía parte de la metodología es enseñarte cómo escribir un texto. Y tenían que seguirlo al pie de la letra. Si no lo hacías, no te recibían el texto. Entonces, no lo sé, porque no he leído otros textos de ese año, de esa universidad, de esa escuela, pero es probable que, que el texto sea como es por las necesidades editoriales de sí. la escuela a la que él estudiaba, o estudió más bien. Pero bueno, sigamos. ¿De qué trata Ser y Tiempo? Pues en sí trata de lo que dice el título, del ser y el tiempo, pero más específicamente pues trata de, como tú dijiste, del ser en el tiempo y pues aborda mucho el tema del ser, del ente, del denominado Dasein. El design. Hay que explicarlo, ¿eh? Sí, Bueno, y primero hay que explicar. Bueno, termina, ya después yo le entro. bueno, habla de, más que nada al inicio, bueno, de lo que yo leí, pues lo trata mucho en el inicio, ya no sé en lo demás del texto, Ajá. pero habla sobre la pregunta por el sentido del ser, que ya había mencionado. También habla del problema que es definir el ser y de cómo, de qué tan ambiguo ha sido en la filosofía a su consideración. Es en sí fenomenología, en, en su esencia es pura fenomenología. ¿Y qué más? Habla de la ontología, del, de lo óntico ontológico, habla de muchas cosas. ¿Qué es lo óntico? Lo óntico, esa es una buena pregunta y aquí ¿Lo, la debo de tener. lo tienes a la mano? Una cosa es la Sí, metafísica. La metafísica estudia todo lo que no es físico, lo que es sí, etéreo. Entonces estudia el alma, estudia el espíritu, estudia las ideas, estudia lo que es la esencia, estudia las sustancias, todo lo que podemos abstraer de la realidad. Eso es lo que estudiaría la metafísica. sí, Entonces si hablamos de sustancia, hablamos de materia, hablamos de lo teórico, hablamos de lo que están hechas las cosas, o que entendemos más que nada cómo están hechas las cosas. Eso estudiaría también la metafísica. sí. Y también Lo estudia el ser, que, o la idea que tenemos de ser, o etcétera. según Y lo yo, óntico, dinos. sí, lo que yo tengo entendido es que la ontología estudia al, al ente y lo óntico estudia al ser. La metafísica estudiaría entonces todo, Sí, lo que es todo, inclusive el ambos. ser. Sí, Pero lo óntico específicamente está dedicado al ser. al ser. Entonces, eh, es una ramificación, es una rama de la metafísica.
está dedicada simplemente al ser, absolutamente al ser. Y obviamente, pues, a este ente metido. ¿Qué sería Sí, el ente para, o bueno, estamos hablando en términos de Heidegger, ¿qué sería el ente para Heidegger? el ente No es sé si lo encontraste. como, Está complicado, ¿eh? sí, es que usa muchas palabras. Ese es el problema. También las traducciones Sí, también dependen cometen mucho. sus errores. Lo que yo tenía entendido es que el ente se refiere mucho a lo físico, pero pues Ahí va. eso ya no es metafísica, porque lo físico pues es de la física. Entonces, el Entonces, ente es como, por ejemplo, yo soy un ente porque estoy en este momento y aquí ajá. y me puedo tocar, me puedo sentir, puedo oler, o por ejemplo, este vaso es un ente porque está aquí y lo puedo tocar y lo puedo leer. Ok, sí, 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 sí. Son accidentes, pero también son imágenes. O sea, el ente, por ejemplo, yo tengo una imagen de ti y nuestra esencia y nuestro ser es la imagen, es un ente. Este objeto es un plumón, es un ente, sí, el tiempo, el espacio, el lugar. No son seres porque para Heidegger el ser, para empezar no lo podemos conocer. Ahí está el spoiler del libro. No, no, no hay final, no llega a nada. Más que nada que nos está diciendo que hay una posibilidad. Hay que empezar a cambiar la pregunta, hay que cambiar la perspectiva y el punto de vista para poder llegar a poder discutir que en realidad todo este tiempo, los 2000 años de filosofía han sido nada más para darle la vuelta a la discusión del ser, pero porque no le encontramos por dónde llegarle. Entonces, el Dasein, este, es ese estar aquí, el ser, de la existencia, es la existencia. Más. El Dasein se traduce como existencia, pero el Dasein de Heidegger ya es una complejidad que es la explicación de todo el libro, de lo que es el Dasein en realidad. Entonces es algo más complejo, es algo más abierto, es de esas palabras que no puedes traducir en una palabra, es una palabra que implica otras cosas, otros significados. Y eso es más que nada lo que vamos a estar diciendo, todo lo que implica el Dasein, este, o Dasein, como lo quieran, yo no sé alemán, como lo quieran decir. Eh, pero bueno, entonces el ente es una presencia, es una imagen, es algo que está, y como decía, era abierto y cerrado. El Dasein es abierto porque está existiendo y tiene, pues, el libro se llama Ser y Tiempo, tiene un pasado, un presente y un futuro. Tiene un porvenir, tiene una posibilidad de existir, etcétera, bla, bla, bla. O sea que está en el tiempo. No está terminado. Este sí ya. Una imagen, un objeto como una pluma, ya está entre, o sea, lo que tienen que hacer lo están haciendo y se acabó. Es como cuando ves un adorno y ¿qué hace? Y pregunto, o sea, y te dicen costó 10,000 pesos, ¿y qué hace? Pues sea lo que sea que haga, lo está haciendo en este momento. Está ahí sentado, está ahí parado, está ahí pegado a la pared. Eso es un adorno. Eso es lo que hace, adorno. Lo está haciendo, ya está completo. Se ha realizado el objeto en sí mismo. Su nirvana, ese es su nirvana. Llegó ya a encontrarse a sí mismo y está realizando lo que tenía que hacer. Ese es. Pero nosotros, obviamente está hablando de nosotros cuando dice que pues, el ser no. Eso no está logrado, el ser no está acabado. El Dasein no es inacabado, es complejo, es abierto, más que nada, esa es la idea que está dando. Es la apertura. ¿Qué más? Ya hablamos del óntico, ya hablamos del lente, ya hablamos del Dasein, ya lo empezamos a aterrizar. Entonces,
hace una crítica, déjame nada más comentarte, te voy a preguntar sobre qué sería la existencia para Heidegger. Él motiva la cuestión de la existencia en la modernidad. Bueno, ya en la posmodernidad. Ya es posmoderno Heidegger, paréntesis, ¿es posmoderno? Sí, sí es posmoderno porque la pregunta es por sí mismo, por la ciencia en sí, por la filosofía en sí, o por la pregunta en sí, o por el ser en sí. No es sobre la ética, que la ética como la ética, sino el ser en sí, que es ético. Este, él hace la crítica de la fenomenología de Husserl, porque el fenómeno, según para Heidegger, bueno, la fenomenología de Husserl pues, tiene la intención de estudiar el fenómeno de la forma más objetiva posible. Ese es su fin. Entonces, nos hace entender que los elementos humanos son los que hacen que no exista esta objetividad, sino que están dispuestos el estudio está dispuesto a una subjetividad del científico o del filósofo. El contexto que haya aprendido, el contexto en el que esté, lo que le interese, lo que busca enseñar, etcétera. Depende de todo el contexto. Entonces, la búsqueda de la fenomenología es hacerlo más limpio, como si fuera un laboratorio en el cual todo está limpio, lo cual es imposible. Inclusive en la actualidad siempre va a haber elementos, aunque sean microscópicos, que van a afectar a un laboratorio. Se hacen ante lo más hermético, obviamente. Pero cuando es humanidades, es imposible quitar el elemento subjetivo, eso ya lo sabemos. Husserl quería eliminar este elemento. Pero Heidegger nos dice que la fenomenología, pues lo único que hace es revisar entes. Nunca se va a acercar al ser, solo revisa entes, porque revisa fenómenos. De ahí la fenomenología. Porque el fenómeno, pues, está en la circunstancia. También hace la crítica a Kant y a la trascendencia. Digo, la trascendencia porque está en las ideas. Y pues, obviamente también le hace la crítica a Platón. Mientras que sea una idea, mientras que sea una a priori, pues es un ente. No confía en la intuición, Heidegger. La intuición y las ideas, lo que viene, el a priori, lo que viene dentro de nosotros, es algo inacabado. Por lo tanto, es un ente. Perdón, no es no es ni el ente, no es ni el ser, es algo que está con nosotros, que está haciendo. Entonces, es imposible que trascienda de esa forma, para que ya se realice, para que ya sea finito, para que ya sepamos qué es el ser. O sea, es muy sencillo saber qué es el ser cuando ya está hecho, cuando ya está realizado. Y mientras que no se dé, pues no está pasando, no sabemos y no lo comprendemos y no lo entendemos. Así de fácil. Este, entonces, hace esa crítica a Kant, hace esa crítica a obviamente la hace más pesada, pero lo estoy diciendo así por encimita. Y bueno, eh, también pues hace la crítica a cómo se estudiaba el ser en la antigüedad, en la época medieval, en esta idea de la trascendencia, eh, que también al final de cuentas, para Heidegger es un ente, porque no, repito, el ser está. El ser es parte está en nuestro contexto, está viviendo con nosotros, es lo que somos. No, también tiene muchos elementos, tiene toda una complejidad que está haciendo al mismo tiempo que nosotros, es porque es nosotros. Entonces no es esta idea trascendental que va más allá de nosotros o que viene de más allá de nosotros. Es bajar, ya no es allá arriba, no es divino, es humano y es psíquico. Es emocional, es psicológico, está en el tiempo, está a la mano, está abierto, está en el mundo, es existencial, existe. Pero entonces, ¿qué es la existencia? ¿Qué tienes ahí de existencia? ¿Algún comentario, una idea?
Pues con este término de la existencia, él lo traduce como ya dijiste, como el Dasein o Dasein, que es el estar ahí, también lo define así. Entonces, supongo que a eso mismo se refiere, como al estar en un momento, en un lugar. E incluso creo que ahí es donde menciona como un ejemplo de un árbol, Ajá, que, que el árbol está ahí y luego se pone medio confuso porque dice que si siempre. nosotros estamos como de espaldas, si nosotros estamos de espaldas al árbol, entonces el árbol sigue estando ahí o no. Y luego dice, sí, sí está ahí, y los que no estamos ahí somos nosotros, pero en realidad sí estamos ahí, nada más que volteados, o no sé, o sea, ahí se pone medio confuso, pero, pero igual ahí mismo ya después toca otro tema, o sea, cuando habla de la existencia, del estar ahí, también habla de la primacía del Dasein. Y, y la primacía, bueno, sobre eso dice que el Dasein está determinado en su ser por la experiencia Sí, y que la primacía ontológica es, y cito aquí a Heidegger, en virtud de su determinación por la existencia, el Dasein es ontológico en sí mismo. ajá. Y otra cita dice que es, bueno, la otra cita que tengo es la de ser la condición de posibilidad óntico-ontológica de todas las ontologías, que pues eso ya está más difícil de entender. Pero tú, ¿qué nos dices? Pues, como te digo, la existencia, al menos lo que entendí que es para Heidegger, es el estar ahí, estar en un lugar, o sea, en un espacio y en un momento, en un tiempo. Sí, pues, eh, está bien, bien, yo siento que ya estamos muy acostumbrados ya a lo que es la existencia, o lo que significa la existencia, porque pues nacimos después de toda la influencia que hizo Heidegger. Se nos hace muy común hablar de ese término, que casi toda la filosofía, el arte, el cine, la literatura, la poesía, se dedicó a explicar ese concepto y a mostrarlo de forma obviamente diluida, accesible. Entonces ya estamos muy este, adentrados en ese tema, lo que es la existencia. Más que nada porque es la conciencia de. O sea, una cosa es que existir, pero otra cosa es estar conscientes de que existamos existiendo. Es más que nada la diferencia más radical. Y no se nos hace ahorita algo muy un porteaguas o un hito o algo súper importante. Este, más que nada porque pues ya han pasado muchos años, pero, este, pero estamos existiendo y eso nos da la posibilidad de, como ya dije, estar conscientes de nuestra existencia. Y si estamos conscientes de nuestra existencia, nosotros somos dueños de nuestra existencia. Ya no es Dios. Entonces, ya es la libertad. Cuando es una libertad completa que provoca la libertad. Pues Cuando está, hasta, ¿viste ese episodio de Los Simpson cuando Homero va a la luna sí, y que las hormigas están, ve y rescata a la reina y luego, yo soy la reina, no, tú no eres la reina. Luego llega Homero y rompe el vidrio y salen
las hormigas empiezan a gritar, libertad, horrible libertad. Esa es la Sí, libertad a la que nos estamos refiriendo. Tú estás, tú estás libre y es una verdadera libertad. sí, Entonces, ¿qué haces? ¿Qué piensas? O sea, es empezar, es una realidad en la que tienes que estar consciente para poder darte cuenta de tu existencia, pero la única posibilidad para encontrarte contigo mismo, para ser tú mismo, para crearte a ti mismo, para darte sentido a la vida, para poder ser parte de esta realidad y ser un ser real, porque si no simplemente es alguien que está siguiendo la pauta que ya existe. Un zombie, a una oveja más. sí, Ese es el punto de vista. sí, Entonces, las cosas aparecen sueltas, aparecen que llegan, de alguna forma como que desprotegidas, sin ningún Dios que venga y te abrace y te las ponga y te las presente, que sean divinas. Eh, entonces hay una angustia extrema. Básicamente ese es el problema. Y también por la muerte, porque la única, todo es incertidumbre excepto la muerte. La única certeza de la cual estamos seguros es de la muerte. Y aceptarlo y estar conscientes de eso es, es la única posibilidad que tenemos para salir adelante o para hacer algo. Eh, la respuesta más fácil es el nihilismo. O sea, si voy a morir, si nada tiene sentido y si no vale la pena nada, entonces no hago nada, no vale la pena nada, entonces puedo hacer también lo que yo quisiera, lo que yo quiera. No hay valores, no hay ética, no hay moral, o más bien la moral es la que yo quiera, es relativa. Entonces, esa es la otra, el nihilismo. El nihilismo cree en nada, porque pues, no hace falta. Pero bueno, esa es la visión de Heidegger es de que pues, hay que encontrar el ser, tenemos que hacer algo. Este, básicamente ese es el punto de vista de la existencia en el siglo XX. Estamos sí desprotegidos, estamos en caída o hemos caído por eh, eh, ¿cómo se dice? Lo subjetivo, por la ignorancia, por la falta de necesidad. O sea, no hay nada que nos obligue a estar conscientes más que nosotros mismos. Creo que eso es lo más urgente que hay que entender. O sea, no existe un Dios que te obligue a estar conscientes de ti mismo. Es el azar, es la incertidumbre, es lo que no conocemos, es toda la negación de todo lo que existe para que nosotros nos podamos dar cuenta que existimos y que si estamos conscientes de eso, nos enfrentamos a todo eso. Porque si no, no necesidad de enfrentarnos. Seguimos las reglas que ya están establecidas o nos dejamos llevar por la corriente que ya está establecida. Este, no sé si quedó más o menos el concepto, la idea. Eso sí, es la existencia, ese es existencialismo en el siglo XX. Siglo XIX ya es el de Kierkegaard, es cristiano, es la angustia ante la muerte, pero también la angustia ante la presencia divina. sí, Aquí es una angustia ante la nada, muy diferente, porque ahí sí hay una necesidad de un Dios que te quiere hacer consciente. Aquí no, tú te haces consciente. Eh, bueno, entonces, ¿dudas, preguntas? pues sobre eso no. Bueno, ahora bien, del ser. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del ser? El ser no está pues, presente, el ser no está hecho, no está realizado, entre comillas, obviamente. Estamos hablando de analogías. Lo que nos dice realmente Heidegger es que el ser está oculto. No es que nosotros encontremos
o inventemos al ser, sino que lo descubrimos, lo, le quitamos el velo de lo cual que lo cubría, lo mostramos este, tal cual es. Entonces, el ser en realidad está oculto. Entonces, cuando nosotros hablamos de literatura, o nosotros hablamos de la ciencia, o nosotros hablamos de filosofía, de cualquier cosa, en realidad estamos hablando del ser, pero está oculto detrás de esa discusión. Entonces, lo que tenemos que hacer es, entonces, ahora preguntar correctamente por el ser, por la pregunta correcta para encontrar el ser. Entonces, ya no es qué es el ser. Entonces, ¿cuál es la pregunta del ser? No nos dice cuál es. Nos dice que hay un fin de complejidades para poder llegar a la pregunta del ser. Ese es el problema, porque ni siquiera estamos realizando bien la pregunta. Este, porque estamos ante la billonaria cantidad de entes y nuestros sentidos están hacia el exterior. Para, para empezar a dilucidar o diluir, o perdón, tener una idea de la pregunta del ser o del ser, entonces se aplica la reflexión, se aplica la comprensión. Entonces, todo nuestro cuerpo está dedicado a lo exterior y el único elemento del cuerpo que se aplica al interior, que es nuestra mente, pues está distraído por todo lo exterior, está distraído por el ente. Esa es la caída a la que se refiere constantemente en el texto Heidegger. Estamos en la caída en la que es católico, entonces va a usar estas terminologías católicas. Eh, Esa es la caída, que no es que para él no caímos de una vez, sino que caímos del ser ante todo el elemento de los entes, todo el elemento accidental, todo el elemento físico que nos distrae y no nos hace pensar correctamente. Eh, pero entonces, ¿cómo comprendemos? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo conocemos? Eh, es un gran avance de Heidegger es haber metido la hermenéutica en su texto. Y la hermenéutica de Heidegger, pues, hizo un gran avance y influenció bastante lo que es la literatura, lo que es sí, la filosofía, pero pues, lo que es las ciencias humanas literarias. La hermenéutica es la interpretación la hermenéutica es la interpretación de los textos. Es es algo que estaba oculto y algo que aquí aparece. O sea, un texto, por ejemplo, una cosa es lo que nos dice y otra cosa es lo que está oculto. Recuperar qué está oculto en el texto. Entonces lees un texto, cualquier texto, este, agárrate un texto famosísimo, a ver, bueno, ya leímos el Hamlet. Entonces, toda la filosofía de la que hablamos del texto de Hamlet, el ser, no ser, toda la angustia que tiene el personaje, pues ahí están los elementos ocultos. Y también todo el significado del elemento de la ciudad, del elemento de la modernidad, del elemento de verse a sí mismo, de- de ser una evolución de la tragedia griega a ser una tragedia moderna y qué es lo que le hace ser una tragedia moderna. Pues eso es todo lo oculto, eso es todo el significado que está ahí, que es bastante. También pues cuando hablamos de Molière, todos los elementos que estaban ahí y Fausto, que era, me fascina esa, que es el hombre inacabado, el hombre que, la ansia de tener más, de conocer más, de que nunca se llena, que nunca se satisface a sí mismo. Es lo que está oculto, es lo que significa, y a eso se refiere Heidegger en lo cual, de que está oculto, y la hermenéutica es lo que está buscando, interpretación de la realidad. Ya se movilizó la interpretación de textos, pero es lo que está buscando Heidegger, lo que descubrir lo que está oculto. Y es la forma para poder comprender, porque no nada más es interpretar los signos, los símbolos de la realidad, porque nosotros los hacemos humanos, los hacemos, pues, la tierra no tiembla para castigarnos, la tierra no hace llover o no hace sequía para castigarnos,
Es natural, lo hace porque lo hace y son entes. La naturaleza ya está acabada. Nosotros somos los que tenemos una naturaleza insatisfecha, inacabada. Este, y para colmo, en nuestro discurso también está inacabado. Entonces, también en nuestro discurso está oculto el ser, nuestro ser. Entonces, un artista, podemos revelar todas estas cosas de un artista, de una obra de un artista, pero él no sabe de que estaba eso ahí. Se da mucho en los cómics. Yo lo recomiendo mucho la interpretación de textos en los cómics porque, por ejemplo, los X-Men es racismo. Ahí sí es más obvio. Es la cuestión de las luchas de la- de los derechos civiles en los 60 en Estados Unidos, son los negros. Pues, son los mismos elementos que aparecen en los X-Men. Este, Batman, por ejemplo, es un símbolo para Estados Unidos que utiliza las operaciones negras para poder interceder, para aplicar su justicia, obviamente, en los mundos, perdón, en las naciones afuera en las otras demás naciones, en América Latina, en Asia, en África, en Medio Oriente, etcétera, en Europa inclusive. Eh, Superman es esta imagen judía, antiquísima del superhombre, de lo que quiere ser, el ideal, el orgullo, la idea que tienen en Estados Unidos de sí mismos y que quieren ser. Por eso es agricultor. No por nada es agricultor, ¿eh? Y no por nada lo siguen poniendo como, o sea, no le han quitado ese elemento de que es un agricultor. En la película, en la última de Zack Snyder, pues lo primero que hace es agarrar a la mujer, a Luisa, y va a su casa está en el sembradío de trigo. O sea, no llegó a la casa, al pórtico, no llegó al- a la, a la cosecha, llegó a la tierra cosechada. Entonces, este, eso es lo que representa Superman. Entonces, así nos podemos ir. Capitán América, pues es el patriota, el Boy Scout, pero también esta imposibilidad. Está un poquito más complicado el Capitán América porque representa la democracia, pero es la imposibilidad de la democracia. O sea, un solo hombre no puede representar la democracia. O sea, el símbolo es... por eso me interesa más Capitán América como símbolo, porque es más rico por, por la contradicción. Es más exquisita, ese personaje es más exquisito por esos elementos. Entonces, cuando lo ponen en situaciones muy extremas, ya se nota que empieza el personaje a desquebrajarse, las fisuras que hay ahí en medio. Este, Guardián de la Galaxia, pues todos, la familia disfuncional, la familia integrada por personas que no son de tu sangre. Este, la Mujer Maravilla, pues, eso sí ya es sexual. La persona que lo inventó, pues tenía este fetiche por amarrar mujeres. Entonces, tener este ideal de esta mujer superpoderosa que también te domine. Es este fetiche de idealizar o idealizar a una mujer. Este, muy de la mano con con la idealización de la mujer juvenil, que, que sí es muy necesario que todo adolescente, que todo niño elimine. Digo, por tener esta idealización de mujer es muy fácil que se suplante la idealización de la primera novia o de los primeros romances, pero se tiene que eliminar, porque si no sucede la pederastia. Entonces es necesario que se elimine, que madure el muchacho, que tengan varias parejas, que supere. Eso es ese elemento. Este, y pues ahí tienes todo casi todo el anime japonés. Son personas que no han tenido parejas, que no tienen relaciones sexuales,
Si tiene una pareja, felicidades, porque casi no tienen parejas, no están teniendo relaciones los japoneses, no se casan, no tienen novios, no tienen novias. Entonces, su fantasía todavía es la del niño, la idealización de la mamá con estas niñas, con pelos de colores y con boobies gigantes. Este, ahí está esa es la hermenéutica, la interpretación del texto que está detrás, lo que se oculta, que no nos está mostrando. El psicoanalista también se, se quedó fascinado también de hecho, pues, es parte del psicoanálisis, es necesario la hermenéutica. Vamos a hacer una pequeña pausa. Se acabó la pausa, fue instantáneo para ustedes y para nosotros fue un ratito. Este, bueno, vamos a continuar platicando de Heidegger. Siguen las categorías, o bueno, yo las llamo categorías, pero son todos estos elementos de la cotidianidad, la mundaneidad, lo que está a la mano, Mm, lo que está abierto, el espacio, el tiempo, la unidad, el estado de ánimo también sí. inclusive de- del Dasein, del ser. De lo cotidiano, ¿tienes una idea de lo que se refiere? Mm, lo cotidiano, bueno, tengo sobre el concepto de cotidianidad, A ver, así directo. Lo que tengo es en la sección 11, casi al inicio, habla dice Heidegger afirma que la cotidianidad del Dasein no coincide con primitividad, que es otro término, sino que es un modo de ser, o sea, es un modo de ser del Dasein, la cotidianidad. sí, porque pues él busca darnos a entender que el Dasein no es este ser trascendente que está allá y a ver cómo lo hacemos para alcanzarlo. No, es algo que está con nosotros siendo, está sucediendo. O sea, Es un, ¿qué es el ser? No sé, pero está aquí con nosotros, aquí y ahora. sí, Entonces, obviamente tiene elementos cotidianos, por eso también habla de la mundanidad, de estar en el mundo. O sea, es algo que inclusive o sea, también equivale a los elementos peyorativos. O sea, no es nada más un elemento que es no es un elemento que está tabú o que es un altar que no un ídolo que está en un altar que no lo podemos tocar ni ver, que tenemos que agacharnos ante su presencia. Es algo que está aquí y ahora. Es cotidiano, es parte del mundo, es parte del mundo y que está a la mano. O sea, por ejemplo, habla del ejemplo del ser del martillo. O sea, parte de su esencia, parte de su ser, más bien, es que nosotros lo usemos y que tenga una utilidad para nosotros, porque es una herramienta. Las cosas que nosotros hemos hecho, pues son más fáciles de determinar su ser o su esencia, porque prácticamente es su utilidad para con nosotros. Entonces, que un martillo esté en la mano y que lo utilicemos, pues se está realizando a sí mismo. Pero si lo tenemos ahí guardado, pues está a medias. Falta todavía que suceda. Y bueno, bueno, está este otro elemento. O sea, si algo está haciendo, si algo sucedió, está a punto de suceder o puede acontecer, es que quiere decir también está el elemento del tiempo, que tiene una historia, tiene un pasado. Y pues todo pasado nos hace, nos realiza. Entonces también está en el presente. Y entonces si hay un pasado, es como ver una película. Si ya vimos el principio, entonces sabemos que se va a acabar. Entonces hay una expectativa por el final. También en la poesía, también en la música. Sabemos que empezó, sabemos que tiene un desarrollo, sabemos que hay un final y sabemos que en el final va a haber una catarsis. Y es donde vamos a disfrutarla más o la vamos a entender más o la vamos a comprender más. Entonces hay una expectativa.
o en relaciones amorosas, la expectativa de que se consolide la relación en el matrimonio, o con los hijos, o ya que estemos viejitos. Entonces, que los entes y que los seres y que tú eh, estén en el tiempo también implica eso. No solamente, eh, no es un elemento teórico, ideal, trascendental. Pero entonces también depende mucho del estado de ánimo. Inclusive el estado de ánimo es una de las categorías a las cuales se refiere Heidegger. Importa el estado de ánimo. Si algo es afectivo, si algo es si está en el humor para poder suceder, para decirlo en palabras cercanas a las que él se refiere. Porque por algo, un ejemplo muy sencillo, si nosotros no estamos de humor, no hacemos las cosas. Si tenemos pereza, si está caluroso y nos da flojera, etcétera, o si está muy frío o nos da miedo, inclusive, uno de los estados de ánimo es el miedo, por la angustia. El miedo detiene a la voluntad del hombre. Entonces, parte de los elementos del psicoanálisis y de la psicología es poder evitar el miedo, superar los miedos en la madurez. Entonces, eh, es parte esencial porque limita. El miedo limita. Este, y bueno, fíjate que otro elemento importante. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Otro elemento que también saca a relucir Heidegger, que ahorita está muy en moda, muy en boga, es la otredad. La menciona muy poquito, o sea, pero el punto de vista es descubrir lo que está oculto. Perdón. Si hay una unidad, si somos uno, entonces existe el otro, existe la otredad. Y nuestro estado de ánimo, nuestro elemento afectivo o nuestro miedo ante el otro, pues crea todos los fenómenos que estamos viviendo en la actualidad. Que exista que exista el vecino, que exista otro género, que exista otra forma, otro equipo deportivo, que es Tigres Rayados, hombres, mujeres, los vegetarianos contra los carnívoros, los judíos contra los cristianos, judíos contra los musulmanes, los judíos contra los ateos, los judíos contra con mormones, judíos contra testigos de Jehová. Hay otras religiones. O sea, el elemento de la otredad, que seas otro ser, que tengas una hermana, Abel y Caín, que te vengan de diferente madre, todo lo que está oculto ahí, entonces todos los fenómenos de las circunstancias, de los entes que provocan al ser, eh, que determinan su realización. O sea, Abel es Abel es el primogénito y termina matando a Caín. Caín era hijo de otra madre, no es hijo de Sara. Este, perdón, ya me estoy confundiendo. Eva. De, de Eva, perdón. Estaba confundiendo a Moisés. Abraham. Ya me fui. Ya me fui. Bueno, Adán, Eva, Abel y Caín. Entonces, un momento. Pero bueno, espérate, un momento. Tengo que revisar ya está grabando. Tengo que revisar volver a revisar. Ya lo he revisado como 3, 4 veces. Tengo que volver a revisar mi historia bíblica. Este, pero sí, tiene razón. Adán y Eva tienen Abel y Caín. Caín es agricultor y Abel es pastor. Crió ovejas. Sí, Eh, Isaac es el hijo de Sara. Isaac sí es el hijo de Sara. De otra estás todo mucho más lejos. Sí, De Abraham. sí, Isaac es el hijo de la historia de Kierkegaard, de Temor y Temblor. así es.
El, es el de la prueba de Abraham. Sí. Este, pero bueno, tenemos a Caín y Abel. Que uno diga que es agricultor y que digan que el otro es criador de ovejas, implica que son dos culturas, dos contextos, dos formas de ser totalmente diferentes, opuestas entre sí de alguna manera. Porque pues, ¿quién es el que tiene más poder? ¿Quién es el que tiene más evolución? ¿El agricultor o el guardador de rebaños? Ahí ya se puede empezar en ese debate, pero el punto es que hay contexto ahí oculto por una sola línea que dice que uno es así y uno es así. Porque no nos dan la historia de que cómo era cada quien y por qué se pelearon, o sea, queda todo así muy... Bueno, también ponen a este, a Caín como el villano porque termina asesinado. ¿Y qué tal fue si fue en defensa propia? ¿Qué tal si Abel era un sangrón? Este, el famoso regalo, ya me acordé. Supuestamente por envidia, lo mata. Sí. Pero, bueno, también el elemento de la envidia, o sea, este, entonces, como era el segundo, era el hijo de Eva, era el hijo de Lilith, era el hijo de otra, con otra mujer, Adán con otra mujer, esta- es- se puede abrir ahí el contexto. Y hay muchas cosas ocultas y cosas que pueden significar. Eh, pero al final de cuentas, ¿qué nos está diciendo a nosotros? ¿Cómo nosotros lo interpretamos? ¿Y qué está oculto? Porque nosotros estoy seguro que nosotros o como cultura no estamos viéndolo todo y nos ocultamos algo nosotros mismos. Estamos llenos de mitos, estamos llenos de símbolos y de signos y significados que no vemos. Los tenemos ocultos. El- la gente que se cree lo que dicen los políticos, pues realmente tiene oculto todo el elemento político, es inocente ante la política. El aspecto totalitario de la política, el aspecto unificador también. Y también, por ejemplo, toda la movilización social por las causas justas también oculta cosas negativas. Hay cosas positivas en lo negativo y hay cosas negativas en lo positivo. La otra estaba leyendo un meme de mitos, mitos de Porfirio Díaz. Y le están echando a Juárez. O sea, y estamos en la época de régimen de la 4T, o sea, están echando a los morenistas. Y Porfirio Díaz ya es un ideal para los panistas. Entonces, ahí está, es obvio. Entonces, y la historia pues, la hace el que la vence. Entonces, como le ganaba Porfirio Díaz, obviamente es el villano. Aunque sí, yo nunca he estado del lado de Porfirio Díaz como un gran presidente. Sí lo considero un dictador, sí, sí está el registro de las cosas que hizo, sí mantuvo en pobreza al 90% de la población. O sea, sí tuvo sus avances, pero la mayoría de los avances eran avances de Juárez. Yo sí defiendo Juárez pero por hechos, no por creencias. O sea, eso es lo que hay que distinguir, por eso es importante documentarse, leer, hay que leer. Este, bueno, digo, ya y después ya tú creas tu perspectiva. Por ejemplo, hay, hay documentación que nos dice que Einstein no creó la teoría de la relatividad. O sea, de hecho, él trabajaba la famosa historia que él trabajaba en un departamento de patentes y se encargaba de leer lo que más le interesaba y lo más interesante y hacía como una antología de lo más entretenido o lo más llamativo para el contexto de su época y despegó. Entonces, sí hay un precedente que hubo otro autor este,
que habló de la teoría de la relatividad. Entonces, y que de ahí lo tomó. Pero bueno, ya tú lo interpretas. Por ejemplo, yo no interpreto la relatividad. O sea, ya si hablamos de relatividad, yo no interpreto relatividad como tu verdad, mi verdad, y se te ponen. No, yo interpreto la relatividad leyendo la física, ya lo interpreto lo humano, el aspecto social. Y obviamente me puedo equivocar, obviamente puedo yo estar mal, pero yo lo interpreto como la realidad está conformada por todas las realidades relativas de cada uno de nosotros. Y mientras que no haya diálogo, conversación y apertura, pues va a seguir contraponiéndose, va a ser mi voluntad contra tu voluntad. Y básicamente los problemas morales y éticos son por esa razón. Pero bueno, ya me fui muy lejos. Estábamos hablando del estado, del otro, de la otra edad. O bueno, básicamente eso es la otra edad. Este, eh, ¿Dudas, preguntas, comentarios? Creo que ya vimos en general lo más básico del texto de Ser y Tiempo de Heidegger. Sí, El tiempo pues, se refiere a que está a punto de ser, tiene esa expectativa de ser y está sucediendo. Tú en sí, su pasado y también pues es poner las cartas sobre la mesa para que todo este movimiento historicista que está sucediendo a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, pues no se, este, no se estresen porque no comentó el historicismo y estoy seguro que hubo quien dijo que no entendió el historicismo y eso no es el historicismo, etcétera. Pero porque él menciona a Dilthey, no menciona a Marx. Y Dilthey, pues, es un historicista más, que va más por el espíritu, por la naturaleza y por el arte que Marx, porque Marx es anti espiritual y anti artístico, anti estético. La estética marxista es horrible, es cerrada, es totalitaria, el marxismo es totalitario y este antiestético. Entonces no, para Marx el arte nada más existe por el ocio de cuando ya llegan a, a tener una posibilidad las civilizaciones, cuando ya hay suficiente dinero para que todos puedan vivir tranquilamente. Pero no es una necesidad del alma, lo cual sí es para Dilthey y para Heidegger también. Ya después hablaremos de los textos del arte de madurez de Heidegger, donde ahí se expresa su preferencia por la poesía sobre la filosofía inclusive. Este, pero bueno, lo más importante creo que está ya mencionado. ¿Dudas, preguntas, comentarios para finalizar? Mm, ¿Recomendaciones? pues dudas, dudas en sí, pues no, o sea, hay muchos temas que toca Heidegger, muchos términos que utiliza que pueden ser muy difíciles de entender. No explica la caída así de forma, esto es la caída, o esto es la angustia, esto es da muchas vueltas. Él siempre te pone lo que no, la complejidad de la búsqueda del ser, Sí, en lugar de decirte las cosas como son. sí, y En este texto, claro, ya después más tranquilo. claro, y pues por eso mismo es difícil de entender o puede ser complicado para muchos como yo. No, para mí Pero también, nada más que pues se requieren muchas lecturas, se requiere seguir trabajando. O sea, son textos que hay que seguir trabajando, pero también reconocer que es un texto de juventud. Pues sí, tiene sus limitaciones. Entonces, como siempre yo, o sea, estos textos son
los manejamos porque pues influencian, o fueron grandes influencias. Ese es el gran texto del siglo XX, entonces, de filosofía. Entonces, había que manejarlo. Pero las obras que ya se consideran menores son mejores textos de Heidegger, porque es un Heidegger anciano, como dije, templado, que explica mejor las cosas. Este, y ya tiene más centrada la redacción y la idea. Sí. Pero bueno, este, sí recomiendo la lectura de Heidegger en serio tiempo. Yo no. Am, Yo no, es prefiero que que lean resúmenes o que escuchen lo que sí, nosotros dijimos y que dice que sí, o sea, como análisis o algo así, o no sé, una tesis, una tesis de alguien. sí, o si ya, si de alguna extraña razón te tienes que leer el texto, este, pues ni modo. Pues Y, sí, y te mandamos la bendición, pero no, no, no. Es nada más para, igual que Hegel, igual que Kant, nada más para los dedicados a la filosofía, sí, que quieran vivir de eso, quieran realmente saber qué dice y tengan la paciencia. Kant me fastidió. Hegel, sí, yo disfruto mucho la lectura. Ese texto lo disfruto mucho. No, o sea, no es un texto fácil, pero sus conclusiones son fáciles de entender. Pero para llegar a ellas es lo difícil. sí, Heidegger me dolió la cabeza. Me estresó, me enojó, me estresó, me dolió la cabeza. Fueron más encuentros de que ya no te quiero volver a agarrar. Este texto, este capítulo lo voy a leer de volada. Y luego me siento mal porque no lo leí completo o lo leí a la mitad, entonces luego regreso, lo leo completo. Y dije, no, hoy no hoy no te voy a leer, el día siguiente tampoco. Bueno, este día hoy sí te voy a leer, pero nada más un capítulo. Entonces, sí fue más de rechazo que sí, de gusto, placer por terminarlo. yo leía unas 3 secciones al día y se me hacía mucho, o sea, sí se me hacía muy pesado y claro que hacía pausas así de, no, hoy no, hoy no leo. Y es algo que a mí siempre me ha molestado, porque la filosofía es un gusto, es un placer. Y te ponen estos textos para que no los leas. Este, y bueno, o sea, está mal. Desde principio está mal eso, que hagan eso en los textos, que sean muy complicados para leer. Eh, no hay excusa para mí que se hagan así, o que redacten de esa forma. Pero, este, pero las ganas de saber qué dice y criticarlo bien Sí, o entenderlo bien es mayor. sí, Pero bueno, bueno, pues pues fue un gracias placer, por, Elliot. sí, gracias por esta sesión y pues para los que nos escucharon y que no se hartaron, pues gracias también. Igualmente, gracias a todos que nos escucharon, y a ti también por aguantar la lectura de Heidegger. ¿Hasta qué página llegaste? Hasta la 156, Ya, ya con eso. No, ya con algo eso. así. Ya hasta que hagas tu tesis en 5 años, y ahora sí, bueno, léelo. O sea, Sí, léelo para, para tenerlo, para sacar dos, tres citas, léelo completo para tener dos, tres citas y la nota en la bibliografía de que lo tienes leído. Y créeme que es bastante, porque sí, cuando se hace una tesis así es. Y más cuando es una tesis de filosofía moderna o postmoderna, este, eh, Heidegger es requisito. Heidegger sí, siglo XX es requisito. O sea, quieres hablar de un texto, quieres hablar de una película, quieres hablar de una poesía, etcétera, siglo XX, tienes que hablar de Heidegger. Irremediablemente tienes que hablar de Heidegger. Y los que leyeron su texto
pues son los más importantes del siglo XX. La mayoría. O bueno, o tienen un texto residual que habla de las cosas que él habló. Entonces todo está oculto. Hay que descubrirlo. Hay que interpretarlo también. Pues bueno, fue un placer. Nos vemos hasta Igual, la próxima. sí, nos vemos. Luego. Bye.